Buenos días. Vamos ahora a hablar de los espacios vectoriales. Estamos en el capítulo 4 del libro de Nacos. El capítulo comienza hablando de los subespacios de R a la n. Entonces ya hemos hablado algunas cosas de los subespacios de R a la n. Veremos entonces cuál es la presentación del libro al respecto. Un subespacio de R a la n se define como un conjunto no vacío el cual satisface dos axiomas. El primer axioma corresponde a que si tenemos dos vectores del espacio, entonces la suma también está en el espacio. Entonces observemos que si tenemos dos vectores y los sumamos, forman la ley del paralelogramo y el paralelogramo se mantiene en el mismo plano. En caso de que tengamos una recta, pues al sumar dos vectores sobre la misma recta vuelven a quedar sobre la recta. Ok, listo. Y si tengo C es un escalar y U es un vector que está en el espacio, entonces al multiplicar el escalar por el vector, el elemento queda en el vector. Eso sí, pues es fácil de visualizar porque pues todos los múltiplos de un vector son una recta. Veamos entonces ahora algunos ejemplos. El primero, pues el espacio con solamente el origen es un subespacio y además todo el espacio también es un subespacio. Pues, bien. Aquí tenemos otro ejemplo. En este ejemplo nos dan los elementos que solamente tienen componente X, componente Y no tienen componente Z. Eso, pues, digamos, geométricamente, visualizándolo geométricamente, es el piso, correspondería, ¿sí? El plano XY, que usualmente nosotros lo visualizamos como el piso. La demostración que propone el libro, pues, es revisar que cumple estas dos propiedades que tenemos acá, ¿de acuerdo? La 1 y la 2. Es decir, que si sumamos dos elementos, también está en el espacio, y que si multiplicamos un elemento por un escalar, también está. Ok. Entonces, básicamente eso es lo que va a hacer el libro. Entonces toma dos elementos, los va a sumar y efectivamente este también es un elemento de esta forma porque la tercera componente es 0. Y si multiplico un vector por un escalar, también es de esta forma porque la tercera componente es 0. Listo. Aquí vamos a ver que este conjunto que está acá no es un subespacio. Vamos a mostrar que este conjunto que está aquí de vectores de R2 no es un subespacio. La prueba es sencilla. Dijimos que cualquier múltiplo de este debe estar. Entonces, si yo multiplico este vector por 0, también debería estar. Claro que al multiplicar un vector por 0 me debe dar 0, pero desafortunadamente todos los vectores que están aquí son de esta forma y el 0 no puede ser de esta forma. Y si multiplico un vector por 0, pues me da el vector 0 que no está en este conjunto. Esta demostracióncita es la que nos permite unir la definición que nosotros habíamos dado de subespacio con la definición que da el libro. Por ejemplo, aquí lo que dice es que demuestre que el generado de dos vectores es un subespacio. Entonces, pues básicamente tomamos dos vectores que están en este subespacio. Entonces serían U y V. Ok, como U está en el subespacio, entonces U debe ser una combinación lineal de V1 y V2. Y como V también está en el subespacio, entonces también debe ser una combinación lineal de V1 y V2. ¿De acuerdo? Ahora vamos a sumar los dos vectores, U y V. Entonces, reemplazamos cada uno de estos valores y obtenemos pues aplicamos ley distributiva con B1, ley distributiva con B2, y entonces este es un escalar, este es otro escalar, por lo tanto es de la forma de una combinación lineal de B1 y B2, por lo tanto la suma sí pertenece al subespacio.
De manera similar podemos hacer lo mismo con U, con escalar por U. Si multiplicamos escalar por U es escalar C y U lo reemplazamos por el valor que tenemos acá. Entonces después aplicamos ley distributiva y queda fácil ver que C por U es una combinación lineal de los vectores v1 y v2. Por lo tanto, también pertenece. Como cumple los dos axiomas que habíamos colocado aquí, o las dos condiciones que habíamos colocado acá, entonces sí es un subespacio. Y aquí hay un teoremita, que si tenemos el espacio generado por un conjunto finito de vectores, entonces también es un espacio. Este se podría probar por inducción. Bien, este es como una representación de lo que ya hemos visto, de cómo representar los subespacios en R2 y en R3. Entonces, por ejemplo, aquí dice las rectas y los planos que no pasan por el origen no son subespacios. ¿De acuerdo? Aquí tenemos que los subespacios son rectas y planos que pasan por el origen. Rectas en R2, rectas en R3 y planos en R3. Ok, vamos entonces ahora a mirar las bases de un subespacio. Entonces habíamos dicho que un conjunto de vectores era una base si solo si cumplía estas dos condiciones, ¿no? Que era linealmente independiente y que generara todo el espacio. Entonces, por ejemplo, aquí hay una serie de vectores. Observemos que estos vectores son linealmente independientes, son vectores de R2. Todos estos son vectores de R2. Son estos dos, V1 y V2, son linealmente independientes porque no están sobre el mismo espacio. Pues digamos que el espacio que genera V1 es esta recta, el espacio que genera V2 es esta recta, entonces vemos que son linealmente independientes. Lo mismo estos dos, lo mismo estos dos. Para que dos vectores sean linealmente dependientes, tienen que estar sobre la misma recta. Perfecto. Aquí tenemos que estos tres vectores son linealmente independientes porque no están sobre el mismo plano ni sobre la misma recta. Ok. Entonces, dos vectores linealmente independientes, pues ya sabemos que tienen dimensión 2, o sea, generarán todo el plano, todo R2. Estos tres generan todo R2. Y estos tres vectores de aquí, también, estos generan todo R3. Listo. Bien, aquí en este libro llaman sub I la columna iésima de la matriz identidad. Ok. Entonces dice, pues demuestre que las columnas de la identidad forman una base. En el libro pues la llaman la base estándar o base normal. ¿Cómo se resuelve esto? Pues básicamente como pues cada columna tiene un pivote en la matriz identidad, pues sale rápido. En cambio en este pues podemos armar la matriz, pero no es evidente los pivotes, entonces encontramos la forma escalón, vemos que hay un pivote en cada columna, por lo tanto son linealmente independientes, hay un pivote en cada renglón, entonces genera todo el espacio. Como es linealmente independiente y genera todo el espacio, es una base de R a la 3. Aquí tenemos, nos preguntan que si estos dos vectores forman una base de R a la 3, entonces los colocamos en una matriz, vemos que solamente hay dos pivotes, entonces su dimensión es 2 y pues para generar R a la 3 necesitamos 3 pivotes. Además vemos que solamente hay pivote en los dos primeros renglones, en el último renglón no hay, no puede generar todo R a la 3, no genera todo el espacio. Ok. Aquí nos dan tres vectores, nos preguntan si estos tres vectores generan todo R a la 3. Encontramos la forma escalón, vemos que el último renglón no tiene pivote, entonces efectivamente, perdón, sí, entonces no puede generar todo R a la 3. Además no son linealmente independientes los vectores porque este vector, pues esta columna no tiene pivote. Las coordenadas. Entonces aquí definen que un vectorcito, tenemos un vector de R a la n,
podemos encontrar las coordenadas, que son los coeficientes. Y entonces se denota de esta forma, los coeficientes. Entonces, por ejemplo, nos dicen que tenemos este vectorcito de R3 y esta base, entonces, ¿cuáles serían sus coordenadas? Entonces tenemos que encontrar los coeficientes, tal que el primero multiplica el primer vector, el segundo multiplica el segundo vector, el tercero al tercero, y nos dan el vector que estamos buscando. Entonces básicamente esto es resolver el sistema de ecuaciones. Una vez que se resuelve, se encuentran que estos son los coeficientes, y entonces las coordenadas del vector b en la base b son 2, menos 1, menos 1. Listo. Ahora vamos a ver coordenadas en subespacios. Entonces ya sabemos que en subespacios tienen menos valores. Entonces acá nos dan el subespacio que vimos al principio, que está formado por x, y, 0. O sea, es en R3 solo tienen los componentes x, y. Y entonces esta es la base de ese subespacio. Ok. Entonces, si necesitamos, por ejemplo, encontrar las coordenadas del vector 3 menos 2, 0, pues básicamente sería 3 por el primer elemento de la base, más menos 2 por el segundo elemento de la base, nos da el vector 3 menos 2, 0. Por lo tanto, las coordenadas de este puntico en 3 dimensiones usando esta base nos da que es 3 menos 2. Fíjense que aquí la ventaja de las coordenadas es que ya no necesitamos colocar todos los 3 componentes, sino solamente lo que necesitemos para ir a través de las bases. Vamos a pasar aquí estos ejemplos y entramos al tema de hoy. El tema de hoy son los espacios vectoriales. Bueno, si alguien pregunta ¿qué es un espacio vectorial? Entonces la respuesta es: esto que está ahí es un espacio vectorial. Pero si alguien pregunta ¿cómo se puede entender un espacio vectorial? Un espacio vectorial no está restringido a dimensiones finitas. Además, en un espacio vectorial, cada punto está representando algún elemento. Por ejemplo, el espacio de los polinomios de grado 2 o menor, cada puntico de coordenadas A0, A1, A2 representa un polinomio. Por ejemplo, el polinomio A2x a la 2, A1x, A0. Bueno, entonces vamos a comenzar a hablar de qué es un espacio vectorial. Básicamente, un espacio vectorial es un conjunto, ¿de acuerdo? Que cumple algunas cosas. Vamos, antes de hablar de todas las propiedades que cumplen, los elementos de ese conjunto se van a llamar vectores. Bueno, ahora sí, veamos qué es lo que hace especial a ese conjunto. Ese conjunto tiene dos operaciones, una operación llamada suma y una operación llamada multiplicación por escalar. Básicamente, además tiene otras dos cositas. Hay un elemento muy particular de ese conjunto que lo vamos a llamar el cero. Y hay otro elemento, por cada elemento que tiene el conjunto, hay otro elemento muy particular que va a ser el opuesto. Bien, ahora veamos cuáles son las propiedades que debe tener ese conjunto. Esas propiedades las vamos a llamar axiomas. ¿Por qué? ¿Por qué se llaman axiomas y no propiedades? Porque usualmente cuando tenemos una estructura matemática como los polinomios, como las matrices, ellos cumplen ciertas propiedades que vamos descubriendo que las cumplen. Sin embargo, en este caso todavía no tenemos ningún objeto matemático. Nosotros estamos inventándonos unas propiedades y después vamos a buscar qué objetos matemáticos cumplen esas propiedades. Por eso se llaman axiomas. Ok. Entonces, ¿cuáles son las propiedades que vamos a imponerle a los objetos que después necesitamos? Las que más vamos a utilizar son la A1 y la M1. La A1 es de la adición. Dice que si tengo dos vectores en el espacio,
En el conjunto, dijimos que tenían una suma, ¿no? Entonces los podemos sumar y el resultado de la suma también debe estar. Entonces no puede ser que yo sume dos objetos y el resultado no esté. No, pues, oye, eso es obvio que si defino una suma, bueno, digamos que para uno es obvio, pero pues digamos que tiene que quedar escrito, ¿no? Porque eso, que si sumo dos objetos, pues el resultado debe estar. La segunda, pues dice que hay una multiplicación por un escalar. En este caso, nuestros escalares van a ser números reales. Por eso se llama espacio vectorial de valor real. Entonces, si yo os multiplico uno de nuestros elementos del conjunto, o sea, un vector, por un escalar, el resultado también debe estar en el conjunto. Pues también eso parece obvio, ¿no? Esas son las que más vamos a usar. Y las otras que no vamos a usar tanto son ya bastante conocidas. ¿Qué dice A2? Dice que la suma es conmutativa. A3 dice que la suma de los vectores debe ser asociativa. A4 dice que si yo sumo nuestro vector con el elemento que escogimos como cero, pues no me debe alterar el resultado. Pues esas son como cosas naturales pues que ya hemos trabajado y que pues vemos que no deben ser como cosas que cumplen. La siguiente, ¿no? Que dice que si sumo un vector con su opuesto, el resultado debe ser cero. Bien, y en la multiplicación, ¿qué dice? Que si multiplico un escalar por una suma de vectores, entonces es como si distribuyera. Entonces puedo primero multiplicar el escalar por un vector más el escalar por otro vector. Yo quiero hacer énfasis en esta propiedad que está aquí. ¿Por qué? Porque observen, no mentiras, en esta no, en la siguiente. ¿Qué dice la siguiente? Dice que sumo primero dos escalares, lo multiplico por un vector y eso es lo mismo que tener el escalar por el vector más el otro escalar por el vector. ¿Ok? O sea, el vector distribuye. En esta sí quiero detenerme, me parece muy importante porque observen que esta es una suma de escalares normales, ¿sí? Las que aprendimos a hacer en primaria. Y esta es una suma de vectores. Nosotros no sabemos quiénes son nuestros vectores, pero pues sabemos que los vamos a poder sumar y entonces deben cumplir esta propiedad. Entonces observen que digamos que la suma de los vectores está controlada por la suma de los escalares. Entonces, si nosotros hacemos operaciones en los escalares, esas se ven reflejadas en la misma operación con los vectores. Si yo multiplico el escalar por el vector y después multiplico el otro escalar, es lo mismo que si multiplico los dos escalares y después el vector. Bueno, y esta uno diría que es como evidente, ¿no? Porque si multiplicamos un vector por uno, pues nos debe dar el mismo vector. ¿Ok? Bien. Entonces la pregunta es, ¿será que hay algún objeto matemático que cumpla eso? Y la respuesta pues obvia es sí, pues ya conocemos varios, ¿no? Entonces, pero antes de entrar en detalle de cuáles son los objetos matemáticos, miremos lo siguiente. Ok, por ejemplo, tenemos esta operación. 0 por 1 es 0. Uno piensa en las matrices y dice, claro, eso es lógico. Uno piensa en los polinomios, yo puedo multiplicar un polinomio por 0 y me da el polinomio 0. Yo puedo multiplicar los vectores de Rn que estábamos viendo y también yo lo multiplico por 0 y me da el vector 0. Pero resulta que aquí no hemos dicho cuál es nuestro objeto matemático y tampoco lo colocamos entre los axiomas. Entonces, ¿cómo podemos asegurar que nuestro nuevo objeto matemático que nosotros definamos cumpla esta propiedad si no está entre los axiomas? ¿Será que de pronto la podemos deducir de los axiomas que vimos antes? La respuesta es sí, sí se puede definir. Por eso esto se llama un teorema. Entonces, no importa cuál sea el objeto matemático que nosotros miremos. Si logramos demostrar que cumple estos 10 axiomas, tendría que cumplir este. Claro, si logramos demostrar que eso cumple. Vamos a ver si la demostración. Aquí está la demostración.
Uno diría, son 1, 2, 3, 4, 5 pasitos. No sé qué es, no sé cómo complicado. Vamos a mirarlo. ¿Cómo arranca la demostración? Empieza a decir, si yo sumo 0u más 0u, pues puedo aplicar ley distributiva y entonces nos quedaría 0 más 0. Listo, esa es la ley distributiva de CM3. Ok, luego la idea ¿cuál es? Sumo menos 0u a ambos lados, o sea, a este lado y a este lado. Observe que aquí estoy sumando un número con su opuesto. Si sumo un número con su opuesto, vimos que nos daba 0. ¿De acuerdo? Ahora aquí, ¿qué es? Puedo asociar de esta manera y aquí estoy sumando un número con su opuesto. Ese también nos da 0. Pero sabemos que si sumamos 0 con cualquier vector, nos vuelve a dar el mismo vector. Entonces queda que si yo multiplico un vector por 0, si multiplico 0 por un vector, me da el vector 0. Y esa es la demostración. O sea que si cumple los axiomas, necesariamente tiene que cumplir esta primera operación que está aquí. De manera similar tenemos las otras. Entonces, básicamente, aquí dice que para poder tener un espacio vectorial o definirlo, necesitamos definir la suma, definir la multiplicación, decir quién va a ser el 0, cómo va a ser el negativo de cada elemento y empezar a probar los 10 axiomas. ¿Ok? Entonces, aquí empezamos. Entonces, R a la N, lo que habíamos visto. Entonces, ¿cuáles son las operaciones? Pues ya todo el curso hemos estado haciendo operaciones de suma y multiplicación por escalar de vectores de R a la N. El vector 0 es el que tiene todos sus elementos 0. El negativo es cuando pues, es el opuesto de cada elemento. Entonces, y pues obviamente hemos visto ya durante el semestre que cumple todos los axiomas. Nosotros cuando vimos las matrices, vimos que tenía multiplicación por escalar y suma de matrices, que la matriz todos sus elementos eran 0, pues era la matriz 0. Podemos tener una matriz opuesta por cada matriz y cumplían todos los axiomas. En los polinomios también se tiene lo mismo, no nos vamos a detener en ese, nos vamos a detener aquí en las funciones. Entonces, este ejemplo es muy importante porque es el que se utiliza para el procesamiento de señales, porque pues, podemos manejar una señal como una función. Entonces, observemos aquí dos señales. La señal f, o perdón, dos funciones, la función f y la función g. Y entonces vamos a definir cómo será la suma de las dos señales, perdón, de las dos funciones. Pero no vamos a sumar funciones, sino vamos a sumar punticos. Entonces, por ejemplo, en esta recta, cuando x vale 0, la recta pasa en 1 y la función, esta que tenemos aquí, también está en 1. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es sumar esos dos unos. Entonces, quedaría en 2. Observen que en este punto la función f vale 0 y entonces la función g pues tiene aquí un valor más 0, pues da el mismo valor. Entonces, esta función también pasa por acá. En este punto también sucede lo mismo, pero en los otros puntos donde no es 0, pues simplemente se van sumando punto a punto y entonces puntico a puntico vamos construyendo la nueva función. Entonces, esta nueva función se llama la función suma de f más g. Ok, ya tenemos entonces, así se suma. Entonces, la suma de las dos funciones en el punto x es calcular la función f en el punto x, la función g en el punto x y se suman las dos funciones. Perfecto. Entonces ya tenemos una nueva abstracción que es la función f más g. Ahora, multiplicar una función por un escalar, pues básicamente es coger, bueno, vamos a calcular esa función multiplicada por escalar en el punto x. ¿Cómo es? Pues se calcula la función en ese punto x, por ejemplo, tenemos esta función,
la multiplicamos por 2 en este puntico, pues nos da este, y ese sería el puntico de la función 2x. Si la multiplicamos por menos 1, pues da el puntico de la función menos f. Y si la multiplicamos por menos 2, pues aquí. Y así con cada puntico, entonces podemos ya tener las funciones, las otras funciones. Ok, entonces ya tenemos las dos operaciones. Dijimos que eran cuatro cosas, ¿no? La siguiente era la función 0. Pero la función 0 no puede ser cualquiera, debe ser una función que cumpla que al sumarle otra no la altere. Y lo único que podemos sumar a otra función es el 0. Entonces la función 0 es una que siempre es 0 todo el tiempo. Entonces básicamente es una función que siempre vale 0. Y entonces pues en cada puntico va a sumar 0. Ok. Y ya, ahora lo único que nos falta es mostrar que cumple todo. Ah, no, por cada función, una función opuesta. Entonces observen que acá teníamos la función f y multiplicamos por menos 1 y ya tenemos menos f. Listo, esa va a ser nuestra función opuesta, porque si sumamos f más menos f, nos da la función 0. Ok, y ahora pues se comprueban los axiomas. La verdad no es complicado comprobar los axiomas y ya. Ahora hablaremos de qué es un subespacio del espacio vectorial. Entonces, sabemos que el espacio vectorial es un conjunto. Un subespacio es un subconjunto, pero que además cumple algunas propiedades. Primero, deben tener la misma suma y la misma multiplicación del espacio vectorial. Y además, debe ser por sí mismo un espacio vectorial. O sea que debe cumplir tener el mismo cero, debe tener la misma suma, la misma multiplicación por escalar y los mismos opuestos y cumplir los 10 axiomas. Listo. Sin embargo, hay una forma sencilla para demostrar que algo es un subespacio sin tener que demostrar los 10 axiomas. Básicamente, solo hay que demostrar dos axiomas, que son los mismos A1 y M1. ¿Ok? Entonces, básicamente, pues si tenemos el axioma A1 y el axioma M1, entonces ya con eso cumplen los demás, o sea, los 8 que están faltando. ¿Cómo se prueba esto? Pues eso es sencillo, porque como es un subespacio, entonces si cumplen todos estos axiomas en el espacio, pues también los están cumpliendo en el subespacio, porque pues el subespacio es parte del mismo espacio. Lo único que hay que asegurar son los axiomas A1 y M1. Bueno, los subespacios triviales, pues obviamente, pues el origen y todo el espacio. Teníamos que los subespacios de R2 eran el origen, todo R2 y las rectas. Los subespacios de R3, el origen, todo R3, bueno, y las rectas y los planos. Pero siempre el origen y todo el espacio son subespacios. Uno está acostumbrado a que cuando habla de subespacio, pues es algo más pequeño y no es todo el espacio. En matemáticas, para hablar que es algo más pequeño, se dice propio. Entonces, cuando hablemos de subespacios propios, pues ahí sí no incluimos todo el espacio. Pero pues nosotros no necesitamos ahorita hablar de subespacios propios. Aquí van a hablar de los subespacios de los polinomios. Entonces hablan de un polinomio de grado n o menor. Entonces, por ejemplo, ¿qué es un polinomio de grado n? Un polinomio de grado n es aquel que a la n es diferente de 0 y los coeficientes de los otros, pues de las otras x a la n más 1, n más 2, sí son 0. ¿De acuerdo? Pero este debe ser diferente de 0. ¿Por qué habla de polinomios de grado n o menor? Porque, por ejemplo, puede ser que sea de grado 2, entonces también pertenece al polinomio p sub n. ¿Ok? Entonces dice que el conjunto de todas las funciones continuas de valor real definido en R es un subespacio del conjunto de todas las funciones.
Entonces, ¿qué es lo que toca mirar? Que la suma de las funciones continuas es continua y que si yo multiplico por un escalar una función continua, es continua. Bueno, entonces ahí seguramente en el libro de cálculo encontrarán esas demostraciones. Bueno, acá hablaba que los subespacios de los polinomios de grado n o menor es un subespacio del espacio de los polinomios, ya vimos que son un ejemplo. Ahora, estos dos forman un subespacio de las funciones. Aquí hay una cosita importante. Siempre los subespacios deben tener las mismas operaciones del espacio. Entonces mi pregunta es, ¿será que yo sumo polinomios al igual que sumo las funciones? Y la verdad es que los polinomios uno los suma sumando los coeficientes de las x a la n. Y aquí definimos que las funciones se suman sumando, digamos, cada uno de los punticos. Entonces lo que toca hacer en este ejercicio es mostrar que esa suma que definimos aquí es la misma suma de este de acá. Bueno, vimos que en un espacio vectorial los vectores pueden ser polinomios o matrices. Bien, y que podíamos multiplicar un escalar por un vector y además que podíamos sumar vectores. Eso nos permite ahora definir lo que es una combinación lineal de vectores. Observen que en la definición de combinación lineal de vectores los escalares no aparecen, es decir, que podríamos cambiar el valor del escalar y lo importante es mantener estos vectores. Usualmente los escalares van a ser nuestras incógnitas o pues si los damos pues, pueden ser o nuestros parámetros, ¿de acuerdo? Lo importante es que los vectores están fijos, ¿ok? Y los escalares pueden ser cualquier número real. Veamos entonces un ejemplo. Vamos a hacer una combinación lineal de estas dos matrices. Ya sabemos que las matrices forman un espacio vectorial y los elementos del espacio vectorial los llamamos vectores. Entonces, en este caso, este será un vector y este será otro vector. Perfecto. Entonces, como tenemos que hacer una combinación de estas dos matrices, podemos poner cualquier parámetro. Entonces, yo me inventé, los números que voy a coger son 215, que va a multiplicar la primera matriz, y menos 316, la segunda matriz. Y entonces, defino la primera matriz, defino la segunda, y hago aquí la combinación lineal. Perfecto. Y este es la matriz del resultante. O sea, este es nuestro vector resultante de la combinación lineal de estas dos matrices o vectores. Ok, van ustedes a hacer el siguiente ejercicio. Entonces, tienen acá ya ahora tres matrices, se inventan un escalar, cada uno de tener escalares diferentes, ¿no? Pues, al estilo del juego Stop, ¿no? Que los que tenían la misma respuesta, pues se les va bajando. Y pues como los números son infinitos, eso pues seguro no habrán repetidos. Listo, entonces multiplican cada uno por un escalar y después de haber hecho las multiplicaciones suman y ahí tienen ya la combinación lineal de estos tres vectores. ¿Ok? Aquí les dejo algunos celdas si necesitan más o quieren quitar, no hay problema, pero pues la respuesta la colocan asignando el valor a esta variable. Algo así como yo coloqué aquí, aquí estaba ya el resultado, ¿de acuerdo? Si ustedes quieren pueden definir todo en la misma línea o resolverlo así en pasos como lo resolví yo. Veamos ahora el espacio generado por unos vectorcitos. Similar al otro caso, entonces, ¿qué es lo que aquí hacemos? Recogemos todas las combinaciones lineales. Recuerdan que los vectores eran fijos y que podíamos ir cambiando los escalares. Eso. Entonces ahora nuestros escalares son los parámetros, varían todos los posibles valores y ya entonces recogemos todos esos valores en nuestro espacio generado. Ok, veamos entonces aquí un ejemplo de un espacio generado. Tenemos otra vez las tres matrices. Queremos saber cuál es el espacio generado por estas tres matrices.
Entonces, básicamente multiplicamos cada matriz por un escalar y hacemos variar esos escalares en todos los valores reales y recogemos todos esos valores y obtenemos la matriz resultante. Me parece como más chévere presentar las cosas de esta manera. Aquí nos van a hacer una pregunta sobre esto. ¿Será que este espacio genera todas las matrices de 2 por 2? Entonces, ¿cómo son las matrices de 2 por 2? Tomamos una matriz arbitraria de 2 por 2 y miramos si es igual a esta de aquella, o sea que las igualamos. Recuerden que para que dos matrices sean iguales, pues este elemento debe ser igual a este debe ser igual a este de aquí debe ser igual a este y este debe ser igual a este. Pero como nuestra matriz es arbitraria, este A1, 1 es diferente de 0, pues en términos generales, pero aquí lo obligan a que sea 0. Por lo tanto, estas matrices no generan todas las matrices, porque siempre esta componente va a estar en 0 y no. Entonces, ya sabemos que estas tres matrices no generan todas las matrices de 2 por 2. ¿Ok? Listo. Vamos a mirar otro ejemplo. Este es como más chévere. Miren que tenemos aquí 4 matrices. Y lo chévere es que cada matriz tienen 3 ceros y un 1. Y el 1 va paseando por toda la matriz. Ok. La pregunta es, ¿cuál es el espacio generado por esas 4 matrices? Entonces volvemos a hacer lo mismo. Multiplicamos cada matriz por una constante y las constantes, por un parámetro y los parámetros pasean por todos los reales. Listo, entonces recogemos aquí todas las matrices. Hacemos estas operacioncitas que están aquí y entonces nos da que, uy, este quedó muy chévere. Y tomamos nuestra matriz arbitraria, las igualamos y sí, fíjense que sí, cada C puede tomar el valor de una letra A. Ahí no hay ningún problema. Por lo tanto, estas 4 matrices sí generan todas las matrices de 2 por 2. Ahora comencemos a hablar hagamos un ejemplo con los polinomios de grado 3. Entonces, tenemos aquí un conjunto con 4 polinomios. Observemos, el primer polinomio de grado 3 o menor solamente tiene x a la 0 en 1, el coeficiente x a la 0. El segundo polinomio solo tiene el coeficiente x a la 1 en 1. El tercer polinomio tiene el coeficiente de x a la 2 en 1. Y el cuarto polinomio, el coeficiente de x a la 3 está en 1 y el resto está en ceros. Pues es mucho más sencillo escribir estos 4 polinomios de esta forma. Listo, es el mismo conjunto. Todo esto que tenemos acá o esto que tenemos aquí. Listo, ese no tiene misterio. Vamos entonces a preguntarnos cuál es el espacio generado por estos 4 polinomios que tenemos acá. Pues ya sabemos cómo es el ejercicio. A cada polinomio lo multiplicamos por una constante y hacemos barrer las constantes por cada una de las constantes por los números reales y recogemos todo eso. Ahora nos preguntamos si esto es un polinomio arbitrario. Los polinomios de grado 3 o menor pues son de esta forma. Y los igualamos y pues vemos que es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Ok, entonces de esta forma podemos ver que efectivamente estos 4 polinomios que están aquí sí generan todo el espacio de los polinomios de grado 3 o menor. Vamos con otro concepto, que es el de independencia lineal. Ya habíamos visto la independencia lineal en los espacios de R a la n. Vamos a ver ahora la independencia lineal en los espacios vectoriales. Entonces tenemos un conjunto de n vectores y queremos saber si son linealmente independientes. Recuerdan que cuando nosotros vimos que los vectores eran linealmente independientes en R a la n, era porque estaban relacionados con solución única. Aquí va a ser lo mismo. Entonces, tenemos acá, vamos a hacer una combinación lineal de estos vectores, de n vectores. Entonces, escogemos unos constantes arbitrarias, pero ahora vamos a igualar esta combinación lineal a 0. Y vamos a preguntarnos, ¿será que estas
podemos encontrar los coeficientes que encontremos si en solución única o hay infinitas soluciones. Si el sistema tiene solución única, entonces son linealmente independientes los vectores. Pero si hay infinitas soluciones, entonces ya no son linealmente independientes y se llama linealmente dependientes. Una anotación, como si tienen solución única, la solución debe ser que todos los coeficientes sean cero. Entonces, si llegamos a la conclusión de que todos los coeficientes son cero, encontramos la solución única. Pero si hay alguna que no sea esa, entonces definitivamente pues son linealmente dependientes. Vamos a ver entonces con nuestras matrices. Vamos a preguntarnos si este conjunto de tres vectores que tenemos acá es linealmente independiente. Entonces, básicamente tomamos las tres matrices, cada una la multiplicamos por un coeficiente, la sumamos y la igualamos a la matriz 0. Entonces, pues al realizar las operaciones, pues nos queda esta matriz, igualamos cada elemento con 0. Entonces, para que dos matrices sean iguales, pues este elemento de la matriz debe ser igual a este 0 que tenemos acá y así sucesivamente. Entonces armamos las ecuaciones. Este de acá es igual a este 0. Este de aquí es igual al otro 0. Bueno, y así todos son iguales a 0. En particular el último, pues también ese no aporta nada. Pero esto es un sistema de ecuaciones. Armamos nuestra matriz extendida. ¿Cómo quedaría? ¿Cuántas variables tenemos? Tres variables, ¿no? C0, C1, C2. Entonces estas columnas, la primera columna es C0, C1, C2. Y la última columna corresponde a los términos constantes. Ahora, la primera ecuación es 1C0 más 1C2 más 2C2. 1C0 más 1C2 más 2C2 igual a 0. La segunda, 3C1 más 3C2. 0C1 más 0C0 más 3C1 más 3C2. La siguiente, 2C0 más 2C2. Aquí están. Y la última que es un 0. Perfecto. Ahora, simplemente tenemos que saber si el sistema tiene solución única o infinitas soluciones. ¿Cómo sabemos si tiene solución única o infinitas soluciones? Buscamos los pivotes. Si cada columna tiene un pivote de las matrices de coeficientes, o sea, las tres primeras tienen pivote, las columnas son linealmente independientes. Pero si hay alguna de estas tres primeras que no tenga pivote, entonces tenemos infinitas soluciones. Bueno, entonces aquí solo hay que encontrar la forma escalón. Y voilà, aquí está la forma escalón. La primera columna tiene pivote, la segunda columna tiene pivote, pero esta no tiene pivote. Conclusión, no hay solución única, hay infinitas soluciones, las columnas no son linealmente independientes, por lo tanto sí son linealmente dependientes. Ok, vamos aquí con otro ejemplo. Tenemos ahora las mismas matrices que vimos antes. El 1 paseaba por toda la matriz, por cada matriz iba paseando un 1. Listo, entonces volvemos a armar nuestra ecuación, multiplicamos cada matriz por una constante diferente, la sumamos todas, eso la igualamos a la matriz 0, pues aquí hacemos las operaciones, miramos qué conclusión se debe tener para que se cumpla esto y dice que cada constante debe ser 0. Aquí está, solución única, no hay más posibilidades. Entonces, estas cuatro matrices que tenemos aquí sí son linealmente independientes. Vamos ahora a nuestro ejemplo de los polinomios. Tenemos ahora estos cuatro polinomios que ya vimos que los podemos escribir de esta manera. Entonces multiplicamos cada polinomio por una constante. 1 por C0, x por C1, x cuadrado por C2 y x a la 3 por C3. Igualamos eso al polinomio 0. Entonces, para que dos polinomios sean iguales, pues cada coeficiente debe ser igual. Entonces nos da que el coeficiente x a la 0 es igual, el coeficiente x a la 1, el de x a la 2, el de x a la 3. Y vuelve a darnos que todos los coeficientes deben ser igual a 0, por lo tanto hay solución única. Por lo tanto, estos cuatro polinomios que tenemos acá sí son linealmente independientes. Ok, vamos ahora con otra definición. Se llama base
y vamos a hablar de la dimensión. Ya habíamos hablado en R a la n que era la base, que era la dimensión. Vamos a extender ese concepto aquí a los espacios vectoriales. Aquí va a haber algo interesante. Nuestro conjunto de vectores que tenemos aquí es una base si cumplen dos condiciones, que los vectores generan todo el espacio y que el conjunto de vectores es linealmente independiente. Ya habíamos visto eso, que las bases de los subespacios debían cumplir estas dos cosas. Aquí entonces extrapolamos esa definición. Y tenemos aquí el concepto de dimensión. Perfecto. El concepto de dimensión es el número de elementos que tiene la base. Entonces, en este caso, la dimensión será n porque hay n elementos. Sin embargo, hay espacios vectoriales que pueden tener bases con infinito número de elementos. Entonces, si tienen infinito número de elementos, quiere decir que la base pues ya no podemos hablar de la dimensión. Eso decimos que tienen que no tienen dimensión finita. ¿Ok? Vamos a hablar, ahorita miramos ejemplos de esos. Entonces veamos nuestros tres ejemplitos que habíamos visto. Este ejemplito de aquí pues obviamente no, recuerdan que estos no generaban el espacio y no eran linealmente independientes, entonces ni la una ni la otra, entonces definitivamente no es una base. Este conjunto vimos que sí generaba todas las matrices de 2 por 2 y que los vectores eran linealmente independientes. Por lo tanto, estos cuatro vectorcitos forman una base de las matrices de 2 por 2. Puede que hayan otras, pero por lo menos ya encontramos una. Además, como en la base tiene cuatro elementos, decimos que la dimensión del espacio vectorial de las matrices de 2 por 2 es 4. Hablemos ahora de este conjunto, el conjunto de los polinomios que teníamos. Vimos que este conjunto de cuatro polinomios generaba todos los polinomios de grado 3 o menor y que eran linealmente independientes. Por lo tanto, forma una base y la dimensión de los polinomios de grado 3 o menor es 4. Entonces observen que la dimensión es, si el espacio es de grado 3 o menor, la dimensión es 4. Ahora veamos la base estándar de las matrices de tamaño m por n. Como no sabemos exactamente el tamaño o la dimensión, pues por eso coloco aquí los puntos suspensivos. Pero básicamente la idea ¿cuál es? Que por cada una de las posiciones de la matriz debe haber una matriz, donde la primera pues tiene un 1 aquí, la siguiente y va barriendo pues el 1 todo el primer renglón. Después tendremos otra serie que barrerá todo el segundo renglón. Y así con todos hasta tener la última que barrerá el último renglón. Entonces, pues vamos a tener tantas matrices como elementos tenemos. Pues tendremos m por n matrices. Por lo tanto, la dimensión de ese espacio será m por n. Ya sabemos que matrices de este estilo generan todo el espacio y son linealmente independientes. Por eso no es muy difícil comprobar que esta es una base para las matrices de m por n. Es más, esta base, en este orden que se muestra aquí, se llama la base estándar de las matrices de m por n. Por ejemplo, si tenemos matrices de 3 por 4, ¿cuántas matrices necesitamos? Pues necesitamos 4 al principio que barren el primer renglón, otras 4 para barrer el segundo renglón y otras 4 para barrer el tercer renglón. En total necesitamos 12 matrices. Por lo tanto, la dimensión de las matrices de 3 por 4 es 12. ¿Ok? Quiero hacer aquí una anotación. Cuando se usa este símbolo, este no es una operación aritmética, está representando digamos que las dimensiones de una matriz. Para indicar que si es una multiplicación aritmética, utilizamos el puntico, ¿de acuerdo? Ese sí, entonces acá sí sería 3 por 4, 12. Bien. Vamos a hablar ahora de la base estándar de los polinomios de grado n o menor. En esta base, el primer polinomio, el primer coeficiente
tendrá 1 y el resto de los coeficientes será 0. En el segundo polinomio, el coeficiente x a la 1 será 1 y el resto de los coeficientes será 0. Y así seguimos hasta el último polinomio, donde en el último polinomio el último coeficiente será 1 y el resto de los coeficientes será 0. Esto se puede visualizar de una manera más sencilla de esta forma. Aquí tenemos los polinomios que forman la base estándar de los polinomios de grado n o menor. Observe que como empezamos en x a la 0, entonces tenemos n más 1 polinomios. Por lo tanto, la dimensión de los espacios de los polinomios de grado n o menor es n más 1. Veamos en el caso de los polinomios de grado 7 o menor. Tenemos este conjunto de 8 polinomios que van a formar la base de ese espacio. Y por lo tanto, la dimensión de ese espacio es 8. El conjunto de todos los polinomios pues no pueden tener un número finito de polinomios como base, porque siempre podremos conseguir un polinomio que sea de mayor grado que todos los que tenemos ahí. Por lo tanto, este conjunto es el primero que vamos a ver con una base que no tiene un número finito de elementos. Por lo tanto, su dimensión no es finita. Hablemos ahora de la base estándar de R a la n. Ya estamos familiarizados con esa base, ¿no? Que están formadas por las columnas de la identidad. Por ejemplo, para R2, la base estaría formada por los vectores I y J, donde I es el vector 1, 0 y J, 0, 1. O en el caso de R a la 3, que está formado por los vectores I, J y K. En este caso, pues este es el vector I es 1, 0, 0, el J es 0, 1, 0 y el K 0, 0, 1. En el siguiente ejemplo nos solicitan encontrar las coordenadas de esta matriz en la base estándar de las matrices de 2×3. Sabemos que las matrices de 2×3 están formadas por 6 matrices, donde hay un 1 que va paseando por cada una de las 6 posiciones de la matriz. Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar cómo podemos escribir esta matriz en función o como una combinación lineal de esas 6 matrices. Bueno, en este caso, en el caso de la base estándar, es muy sencillo, porque basta con multiplicar el elemento 0, 0 por la primera matriz, el siguiente elemento por la siguiente matriz y así sucesivamente. De tal forma que al realizar la siguiente operación 4 por 1 más 1 por 0 más 3 por 0 más 3 por 0 más 5 por 0 más 6 por 0, pues nos va a dar este 4 que está aquí. Luego, al multiplicar 4 por este 0 más 1 por este 1 más 3 por este y así sucesivamente, pues nos va a dar este 1. Y pues con cada uno de sus elementos. De tal forma que esta combinación lineal efectivamente da este valor. Bueno, ¿y cuáles son las coordenadas de esta matriz en esa base? Precisamente estos coeficientes, justo en ese orden. Por lo tanto, aquí tenemos que las coordenadas de la matriz A en la base B, pues corresponden a 4, 1, 3, 3, 5, 6. Como ven, el fondo conceptual que hay detrás de las coordenadas es bastante denso. Pues primero hablamos de espacios vectoriales, de subespacios vectoriales, después de independencia lineal, de espacios generados, después hablamos de una base, de dimensión, finalmente logramos llegar a las coordenadas. Sin embargo, para encontrar las coordenadas de un objeto en la base estándar, ya sea una matriz o un polinomio, pues es algo bastante, o una forma operativa bastante sencilla, ¿no? Básicamente es escribir la matriz en forma de vector. Bueno, ahora veamos otro ejemplo. Vamos a encontrar las coordenadas del polinomio 3 más x más 6x al cuadrado más 5x3 más 8x al cuadrado en la base de los polinomios de grado 4 o menor. Ok, sabemos que la base de los polinomios de grado 4 o menor es esta que tenemos aquí. Está formado por los polinomios 1x, x al cuadrado, x a la 3 y x a la 4. Entonces, si queremos escribir nuestro polinomio
como una combinación lineal de estos vectores, entonces lo vamos a hacer de esta manera. Sabemos que el único polinomio que no tiene x, pues es este 1, entonces ese es el que multiplicamos por 3. El único polinomio que tiene una x, pues es este, que entonces lo multiplicamos por 1. Y así sucesivamente vamos multiplicando cada uno de estos polinomios por el coeficiente respectivo. Observemos que este procedimiento es sencillo porque estamos usando la base canónica, la base estándar. Pero con otras bases el asunto no es tan fácil. Más adelante veremos cuál es el procedimiento a resolver con las otras bases. Por el momento, lo importante es conocer la base estándar y poder encontrar las coordenadas. Entonces, finalmente, podemos escribir las coordenadas. Bien, vamos ahora a encontrar las coordenadas del polinomio 3 más x más 6x cuadrado más 5x3 más 8x a la 4 en la base estándar de los polinomios de grado 4 o menor. Recordemos que la base estándar de los polinomios de grado 4 o menor está dado por estos polinomios 1, x al cuadrado, x a la 3 y x a la 4. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es tomar nuestro polinomio y escribirlo como una combinación lineal de estos polinomios. En este caso que tenemos la base estándar, es directo encontrar estos coeficientes. Multiplicamos 3 por el primer elemento de la base. Aquí multiplicamos 1 por el segundo elemento de la base. Multiplicamos 6 por el tercer elemento de la base y así sucesivamente. 5 y 8 por los otros dos elementos de la base. De esta forma, podemos encontrar ya las coordenadas de nuestro polinomio en la base estándar, que van a corresponder a los coeficientes por los que fueron multiplicados los elementos de la base. En este caso sería 3, 1, 6, 5 y 8. Bien, cuando no tenemos la base estándar, va a ser más complicado encontrar estos coeficientes. Para eso usualmente habrá que resolver un sistema de ecuaciones o encontrar una matriz inversa. Pero eso lo veremos más adelante. Por el momento, el objetivo de esta clase es conocer la base estándar y poder encontrar las coordenadas de una matriz o de un polinomio en la base estándar. Entonces, en eso van a consistir los ejercicios. Tenemos una matriz, dos polinomios, y lo que usted debe decir para cada uno de ellos es a qué espacio pertenece, escriba la base estándar de ese espacio, escriba la dimensión del espacio y escriba las coordenadas del vector de la base estándar. Ok, entonces a continuación se presentan los ejercicios ya resueltos. Y ahora, estos son los ejercicios que usted debe resolver. Básicamente son los mismos puntos. Bueno, quedo pendiente de cualquier pregunta. Bueno, ahora miremos entonces, para esta matriz que está aquí, primero miremos esta matriz, hay que resolver estas 4 preguntas. Primero, ¿a qué espacio pertenece? Pues esa es fácil, ¿no? A las matrices de 2 por 3, 2 renglones, 3 columnas. Segundo, escriba la base estándar de ese espacio. Pues ya sabemos que como tiene 6 elementos esta matriz, pues requeriremos 6 matrices y paseamos el 1 por todos los lados. Ok, entonces aquí están nuestras 6 matrices, ¿no? En la primera colocamos aquí el 1 y el resto ceros. En la siguiente el 1 viene acá y el resto ceros. La tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. Listo, ahí están nuestras 6 matrices. Van de 2 renglones en 2 renglones. O sea, esta es la primera matriz, esta es la segunda y así sucesivamente. Tercera pregunta, escriba la dimensión del espacio. Sabemos que la dimensión es el número de elementos que tiene la base. En este caso hay 6 matrices, por lo tanto la dimensión de ese espacio es 6. Siguiente, escriba las coordenadas del vector en la base estándar. Ok, entonces nuestro vector es este, 4, 1, 3, 3, 5, 6. Entonces debemos multiplicar 4 veces nuestro primer elemento de la base. O sea que esa es la primera coordenada. La siguiente coordenada es 1 porque multiplica nuestro segundo elemento de la base.
Entonces ya se imaginarán cómo será el vector. 4, 1, 3, 3, 5, 6. Listo, ese será nuestro vector. 4, 1, 3, 3, 5, 6. Y listo, sencillo, ¿no? Básicamente eso es lo que toca hacer de ejercicios. Ahora vamos a mirar eso con este polinomio. Entonces, nuevamente, ¿a qué espacio pertenece este polinomio? Pues a los polinomios de grado 4 o menor. Vamos a ver, ¿sí? Polinomios de grado 4 o menor. Encontrar una base, pues ya sabemos que la base es 1x, x al cuadrado, x a la 3 y x a la 4. Esto lo coloco entre comillas porque aquí tenemos una letra que es x, entonces si lo coloco sin comillas me va a generar un error. Entonces lo colocamos ahí con comillas. Desafortunadamente no lo podré calificar automáticamente, pero es importante que ustedes coloquen ahí su respuesta. Tercera pregunta, escriba la dimensión del espacio. Pues ¿cuántos elementos tenía esa base? Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5. Entonces la dimensión es 5. Y las coordenadas de ese vector. Entonces las coordenadas serán, pues multiplicamos el primero por 3, el siguiente por 1, 16, 5, 8. 3, 1, 16, 5, 8. Perfecto. Y vamos con nuestro tercer ejemplo. Nuestro tercer ejemplo también es un polinomio. Vemos que pertenece al espacio de los polinomios de grado 6 o menor. Entonces colocamos eso. También polinomio de grado 6 o menor. Entonces escribimos aquí la base, 1, x al cuadrado, x hasta la x a la 6. Perfecto. Esta base tiene 7 elementos, entonces la dimensión del espacio es 7 y las coordenadas. Entonces empezamos a mirar las coordenadas. Sería 2, x a la 1 es 0, x a la 2 es 8, x a la 3 es 0, x a la 4 es 0, x a la 5 es 0 y x a la 6 es 9. Entonces sería 2, 8, 9. Aquí está, 2, 0, 8, 0, 0, 0, 9. Y listo. Eso es. Básicamente lo que ustedes tienen que hacer es lo mismo. Entonces escriben aquí su nombre, su código, tienen una matriz, tienen dos polinomios, entonces resuelven aquí las mismas 4 preguntas. Entonces aquí tengo espacio para resolver cada una de las preguntas. Ok, quedo pendiente entonces si tienen alguna duda. Hasta luego.